Hay personas que encienden una pantalla apenas la casa se queda en silencio. Buscan una voz, una notificación, un sonido de fondo, como si el silencio fuera una habitación demasiado grande. Como si, al entrar en ella, algo pudiera alcanzarlas. Y hay otras personas que hacen exactamente lo contrario. Apagan la música, alejan el teléfono, cierran la puerta y por fin descansan. Para unas, estar a solas se parece a caer en un pozo sin eco. Para otras, se parece a llegar a la orilla de un lago al amanecer. El mismo silencio, la misma ausencia de ruido, y sin embargo, dos experiencias completamente distintas. ¿Por qué ocurre eso? Porque para algunas personas la soledad se siente como descanso y para otras se siente como amenaza. ¿Por qué hay quienes necesitan retirarse del mundo para volver a sentirse enteros? Mientras otros, cuando se quedan solos, sienten que algo dentro de ellos empieza a inquietarse. La respuesta no está solo en la personalidad, ni solo en la historia de vida, ni solo en las emociones. También está en el cerebro. Porque la neurociencia está empezando a mostrar algo profundamente humano. No toda la soledad se vive igual. No toda la soledad significa lo mismo. Y, sobre todo, no toda la soledad deja la misma huella dentro de ti. A veces, estar a solas regula el sistema nervioso como una noche de lluvia suave sobre tierra seca. Y otras veces, la desconexión no deseada enciende alarmas invisibles, como si el cerebro creyera que ha quedado fuera del refugio. Eso significa que, en el fondo, no estamos hablando solo de silencio. Estamos hablando de pertenencia, de energía, de identidad, de la relación que tienes contigo mismo cuando el ruido del mundo se apaga. Y esa relación puede cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de viajes nocturnos, puedes suscribirte ahora. Aquí vamos a explorar, con calma y profundidad, lo que ocurre en la mente, en el cerebro y en la experiencia humana cuando el mundo baja el volumen. Y ahora sí, vamos a entrar en este silencio con más cuidado. A esta hora, el mundo parece distinto. Las conversaciones se apagan, las calles pierden velocidad, la luz deja de empujar. Y cuando afuera todo empieza a calmarse, muchas veces adentro ocurre lo contrario. Aparecen pensamientos que durante el día no tenían espacio. Recuerdos que habían quedado al fondo. Sensaciones que el ruido mantenía dormidas. Es curioso. Pasamos gran parte de la vida rodeados de estímulos. Mensajes, voces, música, pantallas, alertas, opiniones. Como si la mente moderna viviera en una estación de trenes donde nunca termina de irse el último convoy. Siempre llega algo, siempre entra alguien, siempre hay una nueva señal reclamando atención. En un mundo así, a quedarse a solas puede sentirse casi antinatural, incluso sospechoso, como si estar solo fuera sinónimo de vacío, como si la ausencia de estímulo fuera una forma de carencia. Pero tal vez esa idea está incompleta. Tal vez el silencio no sea siempre una falta. Tal vez, en ciertos casos, sea una forma de regreso. Regreso al cuerpo. Regreso a la mente. Regreso a una parte de ti que casi nunca puede hablar cuando todo alrededor está gritando. La ciencia del cerebro está empezando a dibujar esta diferencia con más precisión. No es lo mismo estar solo por elección que sentirse solo sin quererlo. No es lo mismo retirarse para recuperar energía que quedar aislado sin refugio emocional. Desde afuera, ambas escenas pueden parecer iguales. Una persona sola en una habitación. Una casa en silencio. Una noche sin compañía. Pero dentro del cerebro, esas dos experiencias pueden parecer dos mundos distintos.
En uno, el sistema nervioso afloja la armadura. La mente respira. La atención se reorganiza. La identidad se recompone como agua que vuelve a asentarse después de haber sido agitada. En el otro, el cerebro interpreta distancia. Pérdida. Desconexión. Y puede reaccionar como si hubiera una amenaza invisible en el ambiente. Eso significa que la soledad no es una sola cosa. Es un territorio. Y dentro de ese territorio hay refugios, pero también hay sombras. Hay personas que entran en él y encuentran descanso. Hay personas que entran en él y se encuentran con todo aquello que llevaban meses evitando mirar. Porque a veces el problema no es estar solo. A veces el problema es lo que el silencio deja al descubierto. Una emoción sin resolver. Una herida vieja. Una pregunta que nunca quiso ser escuchada. Una fatiga que durante el día se disfraza de productividad. Y sin embargo, también hay algo profundamente fértil en ese espacio. Muchas ideas nacen ahí. Muchas decisiones se aclaran ahí. Muchas personas descubren quiénes son realmente cuando dejan de escuchar, por un momento, el coro constante del exterior. Es como entrar en un bosque de noche. Al principio, la oscuridad inquieta. Los sonidos parecen extraños. Todo resulta incierto. Pero si permaneces lo suficiente, los ojos se acostumbran. El oído empieza a distinguir matices. Lo que parecía amenaza empieza a revelar estructura. Y donde antes había solo oscuridad, ahora empiezas a percibir caminos. Quizá algo parecido ocurre con la soledad. Quizá no siempre es enemiga. Quizá a veces es simplemente un territorio que no nos enseñaron a habitar. En este viaje vamos a explorar justamente eso. ¿Qué diferencia hay entre estar solo y sentirse solo? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando el vínculo con el mundo se reduce? ¿Por qué algunas personas necesitan más espacio interior que otras? ¿Qué revela el silencio cuando ya no queda nada que lo tape? Y, tal vez, ¿o qué puede pasar cuando dejas de ver la soledad como ausencia? Y empiezas a verla como presencia sin ruido. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Por fuera, ambas escenas pueden parecer idénticas. Una habitación cerrada, una silla quieta, una noche sin voces. Pero dentro del cerebro, son experiencias profundamente distintas. Imagina a dos personas en el mismo apartamento, a la misma hora, bajo la misma lámpara tenue. La primera por fin se quita el peso del día, deja el teléfono lejos y siente alivio. La segunda mira el mismo silencio y siente que las paredes se han vuelto demasiado grandes. Para una, estar sola es como entrar en agua tibia después de haber caminado mucho tiempo bajo el frío. Para la otra, es como quedarse en medio de una estación vacía cuando el último tren ya se fue. Eso cambia por completo lo que ocurre en el sistema nervioso. Cuando eliges la soledad, cuando te retiras porque tu mente necesita espacio, el cuerpo muchas veces interpreta ese momento como una pausa segura. La atención baja el volumen. La energía deja de dispersarse. Algo adentro empieza a ordenarse. Es como si el cerebro dijera: por fin puedo soltar la vigilancia por un momento. Por fin puedo dejar de responder. Por fin puedo volver a mí. Pero cuando la soledad no es elegida, cuando no se siente como refugio, sino como exclusión, la experiencia cambia de naturaleza. Entonces ya no es retiro, es ausencia, ya no es espacio, es abandono percibido. Y el cerebro humano es extraordinariamente sensible a eso. Porque, durante casi toda nuestra historia como especie, quedar desconectados del grupo no era una incomodidad menor. Podía significar peligro real. Por eso,
Cuando una persona se siente aislada sin quererlo, el sistema nervioso puede reaccionar como si algo importante estuviera en riesgo. No hace falta un depredador. No hace falta un golpe. Basta la sensación de no pertenecer. Y esa sensación puede encender el cuerpo de una forma muy sutil, pero muy profunda. La mente se vuelve más alerta, más sensible a señales ambiguas, más propensa a interpretar distancia, rechazo o frialdad donde quizá no siempre los hay. Como si, en la oscuridad de una habitación, cualquier sombra empezara a parecer más grande de lo que realmente es. Ahí está una de las claves más importantes de todo este tema. La soledad elegida puede regular. La soledad impuesta puede activar alarma. Una te devuelve a ti. La otra puede hacerte sentir expulsado de algo esencial. Y eso explica por qué tantas veces usamos la misma palabra para nombrar experiencias que en realidad son opuestas. Porque no es lo mismo cerrar una puerta para descansar que descubrir que nadie estaba esperando del otro lado. No es lo mismo apagar el ruido para escucharte que quedarte en silencio porque sientes que nadie responde. No es lo mismo recogerte que sentirte dejado afuera. Y tal vez por eso este tema toca algo tan profundo. Porque todos, en algún momento, hemos conocido ambas versiones. La soledad que alivia y la soledad que pesa. La que limpia el ruido de la mente como una lluvia serena sobre una ventana. Y la que cae sobre el pecho como una casa demasiado vacía al final de la noche. Comprender esta diferencia cambia la manera en la que empiezas a mirarte. Porque quizá el problema no sea simplemente estar solo. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Tu soledad te está sosteniendo? ¿O te está diciendo que algo dentro de ti necesita vínculo, reparación o refugio? Y esa pregunta nos lleva al siguiente umbral. Porque no todas las personas necesitan la misma dosis de mundo exterior. Hay mentes que se encienden con la interacción. Y otras que solo pueden escuchar su propia claridad, cuando por fin todo alrededor se aquieta. No todas las personas procesan el mundo de la misma manera, y tal vez ahí empieza una de las grandes confusiones alrededor de la soledad. Porque solemos mirar el comportamiento desde afuera y sacar conclusiones rápidas. Si alguien disfruta estar solo, pensamos que se está cerrando. Si alguien necesita gente alrededor, pensamos que no sabe estar consigo mismo. Pero la realidad interior suele ser mucho más sutil. No todos los cerebros descansan de la misma forma. No todas las mentes se regulan con la misma clase de estímulo. Hay personas para quienes el mundo exterior entra con mucha intensidad. Una conversación larga, un lugar lleno de voces, una reunión con muchas miradas, muchas señales, muchos matices al mismo tiempo. Todo eso puede sentirse como una lluvia constante golpeando la ventana de la mente. No necesariamente porque sea malo, sino porque se procesa profundo, más despacio, con más capas. Para esas personas, la soledad elegida no se parece a una pérdida. Se parece más bien a apagar un cuarto lleno de luces para que los ojos vuelvan a distinguir las formas. Se parece a dejar que el agua turbia repose hasta que el fondo vuelve a verse con claridad. Ahí suelen ubicarse muchas personas introvertidas. No porque rechacen a los demás, no porque no amen la conexión, sino porque, después de cierta cantidad de estímulo, necesitan regresar a un espacio más silencioso para reorganizarse por dentro. Para ellas, estar solas muchas veces no es ausencia. Es recarga. Es digestión mental. Es el momento en que todo lo vivido durante el día deja de girar como hojas al viento y empieza a asentarse. Como una biblioteca después del cierre. Las puertas ya no se abren.
los pasos se detienen. Y recién entonces, el orden interno puede volver a aparecer. En cambio, hay otras personas cuyo sistema parece orientarse de otra forma. La interacción no las satura del mismo modo. Muchas veces las activa. Las organiza. Les da energía. Una conversación las enciende. Una reunión las despierta. El intercambio con otros les devuelve nitidez, como si el mundo exterior ayudara a encender el motor interno. Ahí suelen reconocerse muchas personas extrovertidas. No porque sean superficiales. No porque no tengan vida interior. Sino porque, para ellas, el contacto con otros regula parte de su energía de una forma natural. Es como si ciertas mentes fueran fogatas que se alimentan mejor en círculo, y otras fueran brasas profundas que necesitan menos viento para seguir encendidas. Ninguna es superior a la otra. Ninguna está más sana por definición. Ninguna ama mejor ni piensa mejor solo por pertenecer a una de esas tendencias. Simplemente regulan distinto. Y comprender esto cambia muchas cosas. Porque deja de haber culpa en la necesidad de espacio. Y también deja de haber juicio sobre la necesidad de compañía. Quizá algunas personas no buscan silencio porque estén heridas. Quizá lo buscan porque ahí su mente vuelve a respirar con naturalidad. Y quizá otras no buscan gente porque estén huyendo de sí mismas. Quizá lo hacen porque el vínculo es parte de la forma en la que su energía se ordena. El problema aparece cuando intentas vivir con un ritmo que no es el tuyo. Cuando una mente que necesita recogerse se obliga a estar siempre disponible. O cuando una mente que necesita intercambio se encierra demasiado tiempo y empieza a apagarse por dentro. Ahí la soledad deja de ser medicina. Y la compañía deja de ser nutrición. Porque ambas, fuera de proporción, pueden convertirse en desgaste. Tal vez por eso el verdadero equilibrio no consiste en copiar la forma de vivir de otros. Consiste en reconocer cómo está construido tu propio sistema. ¿Qué te agota? ¿Qué te recarga? ¿Qué clase de silencio te hace bien? ¿Y qué clase de presencia te devuelve al mundo? Porque la paz no siempre llega de la misma puerta. A veces llega en una tarde a solas, con la mente por fin bajando el ritmo. Y otras veces llega en una conversación precisa, de esas que ordenan por dentro sin hacer ruido. Lo importante no es parecer introvertido o extrovertido. Lo importante es entender qué necesita tu naturaleza para no vivir constantemente al borde del cansancio. Y aún así, hay algo más profundo que la forma en la que procesas el estímulo. Porque incluso una persona que ama la soledad puede temer ciertos silencios. Y hasta alguien que disfruta la compañía puede descubrir que lo que realmente le cuesta no es estar solo. Es encontrarse con lo que aparece cuando ya no queda nada que distraiga. Pero hay una capa todavía más profunda en todo esto, porque a veces el problema no es la soledad. A veces el problema es lo que la soledad deja al descubierto. Muchas personas no temen estar a solas con el mundo. Temen estar a solas consigo mismas. Temen ese momento en el que se apaga el ruido y ya no queda donde esconderse. Ese momento en el que no hay mensajes entrando. No hay una voz ocupando el aire. No hay una tarea urgente. No hay una pantalla encendida llenando los huecos. Y entonces, aparece algo. A veces es un pensamiento viejo que había quedado esperándote en silencio. A veces es una emoción no resuelta que, durante el día, apenas se sentía como un leve nudo en el pecho. A veces es cansancio verdadero, de ese que no se arregla durmiendo una noche, porque viene acumulándose desde hace meses. El silencio, en ese sentido, se parece mucho a un espejo en una habitación oscura. Durante el día casi no lo ves,
Pero cuando todo se detiene, empieza a devolver una imagen que no siempre querías mirar. Y esa es una de las razones por las que tanta gente busca distracción constante. No siempre porque quiera placer. No siempre porque quiera conexión real. Muchas veces simplemente quiere evitar el encuentro. Evitar ese rincón interno donde todavía vive una conversación pendiente. Una decepción. Una culpa. Una tristeza sin nombre claro. Una pregunta que lleva demasiado tiempo golpeando bajito desde adentro. Por eso algunas personas llenan cada minuto libre. Música apenas se despiertan. Videos mientras comen. Series para dormirse. Mensajes, ruido, compañía, cualquier cosa que impida que la mente quede a solas demasiado tiempo. Como si el interior fuera una casa con una puerta cerrada al fondo del pasillo. Y mientras haya sonido en las habitaciones de adelante, no haga falta abrirla. Pero la puerta sigue ahí. Y muchas veces el cuerpo lo sabe, aunque la mente intente no mirar. Lo sabe en forma de inquietud. Lo sabe en forma de ansiedad difusa. Lo sabe en ese impulso de agarrar el teléfono sin siquiera haber decidido hacerlo. Lo sabe en la dificultad de permanecer en silencio más de unos pocos minutos sin sentir incomodidad. A veces creemos que nos faltan estímulos, pero lo que en realidad falta es tolerancia para el encuentro interior. Y eso no significa debilidad. Significa humanidad. Porque encontrarse con uno mismo no siempre es una experiencia luminosa al principio. Muchas veces es como entrar en un desván cerrado durante años. Hay polvo en el aire. Cosas olvidadas. Cajas que no recuerdas haber dejado allí. No todo lo que aparece da paz de inmediato. A veces aparece vergüenza. A veces aparece dolor. A veces aparece una versión de ti que pasó demasiado tiempo sosteniéndose por inercia. Y sin embargo, hay algo decisivo en ese umbral. Porque lo que no puedes mirar suele terminar dirigiéndote desde la sombra. Un miedo no reconocido puede volverse irritación constante. Una tristeza no escuchada puede disfrazarse de cansancio permanente. Una herida no nombrada puede hacerte buscar ruido, compañía o validación. No para compartir, sino para anestesiar. Por eso aprender a estar solo no es simplemente aprender a soportar la ausencia de gente. Es aprender a quedarte un poco más cerca de lo que aparece cuando la distracción se retira. Es descubrir que debajo del impulso de escapar, muchas veces hay algo pidiendo ser escuchado con suavidad. No para hundirte, no para castigarte, sino para, por fin, dejar de perseguirte desde lejos. Tal vez esa sea una de las verdades más incómodas y más liberadoras al mismo tiempo. Que el silencio no siempre crea el malestar. A veces solo revela el que ya estaba ahí. Y cuando entiendes eso, cambia tu forma de mirar la inquietud. Ya no es solo un enemigo. Puede ser una señal. Un mensaje del sistema nervioso. Una lámpara encendida en algún cuarto interior que llevaba tiempo cerrado. Claro que no todo el mundo puede atravesar ese espacio con facilidad. A veces hay historias difíciles. A veces hay dolor acumulado. A veces hay memorias que el cerebro aprendió a mantener lejos para poder seguir adelante. Pero incluso así, la pregunta sigue siendo importante. Cuando te cuesta quedarte en silencio, ¿de qué estás huyendo realmente? ¿De la soledad? ¿O de lo que la soledad enciende dentro de ti? Responder eso cambia la dirección de todo. Porque entonces dejas de pensar que el problema está solo afuera. Y empiezas a comprender que, en muchos casos, el verdadero movimiento ocurre adentro. Y justamente ahí, cuando el exterior baja el volumen y el interior empieza a hablar, entra en juego uno de los sistemas más fascinantes del cerebro:
Una red silenciosa que se activa cuando dejas de mirar el mundo y tu mente empieza a girar hacia adentro. Cuando por fin te quedas en silencio, cuando no estás respondiendo a nadie, cuando el mundo exterior deja de pedirte cosas por un instante. El cerebro no se apaga. Hace algo mucho más interesante. Se vuelve hacia adentro. Existe una red cerebral que suele activarse con más fuerza precisamente en esos momentos. Cuando no estás enfocado en una tarea externa. Cuando no estás persiguiendo una meta inmediata. Cuando, aparentemente, no estás haciendo nada. A esa red se la conoce como Default Mode Network. Podría traducirse, de forma sencilla, como la red del modo interno. La red a la que el cerebro regresa cuando deja de mirar hacia afuera y empieza a moverse por dentro. Y eso cambia por completo la imagen que muchas personas tienen del silencio. Porque el silencio no es un vacío mental. No es un desierto donde no ocurre nada. Muchas veces es un taller encendido detrás de una puerta cerrada. Allí la mente recuerda, relaciona, imagina, ensaya futuros posibles, reordena escenas del pasado, intenta dar sentido a quién eres, a lo que viviste y a lo que podría venir. Es como si, al bajar el volumen del exterior, comenzara una conversación subterránea. Una conversación que no habla con palabras exactas todo el tiempo, pero que va tejiendo una narrativa silenciosa sobre ti mismo. Ahí es donde muchas veces aparece esa sensación extraña de estar pensando sin querer pensar. Saltas de un recuerdo a una posibilidad, de una imagen a una pregunta, de una emoción reciente a una escena antigua que parecía olvidada. No siempre es cómodo, pero sí es profundamente humano. Porque esta red está muy relacionada con la autobiografía interna, con la forma en la que construyes tu historia personal, con la sensación de continuidad entre el que fuiste, el que eres y el que imaginas llegar a ser. En otras palabras, cuando te quedas a solas y el cerebro entra en este modo, muchas veces no solo estás descansando del mundo, estás, de algún modo, reencontrándote con tu propia mente en su estado más narrativo y más íntimo. Por eso el silencio puede sentirse tan lleno. Porque debajo de esa aparente quietud hay movimiento. No el movimiento de una calle. No el movimiento de una conversación. Sino el movimiento de una conciencia que empieza a escucharse a sí misma. Imagina una ciudad vista desde arriba en plena madrugada. Las avenidas parecen vacías. Los edificios, o inmóviles. Todo da la impresión de haberse detenido. Pero debajo de esa calma siguen ocurriendo miles de procesos silenciosos. Luces pequeñas. Sistemas funcionando. Corrientes invisibles sosteniendo la estructura. Algo parecido pasa con el cerebro cuando no está ocupado en el exterior. Desde fuera parece reposo. Desde dentro es elaboración. Y quizá por eso, en los momentos de verdadera soledad elegida, aparecen ideas que no surgían en medio del ruido. Conexiones que durante el día estaban demasiado dispersas. Comprensiones que no podían formarse mientras la atención estaba fragmentada en demasiadas direcciones. De pronto entiendes algo que te había estado pesando durante semanas. O recuerdas una escena con una claridad nueva. O ves, por fin, el hilo invisible que conectaba varias emociones que parecían separadas. Eso no ocurre siempre de manera brillante ni perfecta. A veces aparece en forma de intuición vaga. A veces como una imagen breve. A veces como una sensación difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Y ahí está parte de la belleza de este modo interno. No funciona como una máquina lineal. Funciona más bien como un río subterráneo. Va uniendo lugares que en la superficie parecían separados.
Por eso muchas personas sienten que, cuando por fin están en calma, algo en ellas empieza a acomodarse. No porque de inmediato encuentren todas las respuestas, sino porque la mente, al no estar tan ocupada reaccionando, puede comenzar a integrar. Puede tomar fragmentos del día, pequeñas heridas, deseos dispersos, recuerdos sueltos, y empezar a darles una forma más comprensible. Claro que este espacio también tiene su sombra. Porque si dentro de ti hay demasiado ruido sin procesar, el modo interno puede llenarse de rumiación, de vueltas mentales, de escenas que no dejan de repetirse. Por eso el silencio puede ser fértil para algunos y pesado para otros. No porque la red interna sea mala, sino porque revela el estado del paisaje interior. Si adentro hay espacio, el silencio se vuelve amplitud. Si adentro hay demasiada tensión acumulada, el silencio puede sentirse como un cuarto donde los ecos tardan mucho en apagarse. Y aún así, comprender que existe este modo interno cambia la mirada. Porque deja de parecer que estar quieto es perder el tiempo. Deja de parecer que no hacer nada equivale a no estar haciendo nada importante. A veces, precisamente cuando no estás produciendo hacia afuera, estás construyendo algo hacia adentro. Una narrativa, una comprensión, una forma más clara de ti mismo. Y quizá por eso tantas ideas profundas, tantas comprensiones creativas, tantos momentos de lucidez inesperada, nacen cuando nadie está mirando y cuando el mundo, por fin, se queda en silencio. No es casualidad que muchas de las mentes más brillantes hayan buscado la soledad. No porque rechazaran al mundo, no porque no supieran amar la compañía, sino porque habían descubierto algo que no siempre se entiende desde fuera. El silencio no era vacío. Era un terreno fértil. Hay ideas que no nacen en medio del ruido. Hay comprensiones que no aparecen mientras la atención está fragmentada entre pantallas, voces, tareas y señales. Hay conexiones que necesitan oscuridad, lentitud y espacio, del mismo modo en que ciertas semillas solo germinan bajo tierra. La creatividad rara vez llega golpeando la puerta principal. Casi siempre entra por una rendija. Cuando dejas de perseguirla. Cuando ya no estás mirando el reloj. Cuando el mundo exterior afloja la presión y algo interno comienza a moverse sin apuro. Por eso tantas personas creativas aprendieron, de una forma u otra, a retirarse por momentos, a caminar solas, a escribir en silencio, a dejar que la mente divagara lo suficiente como para unir cosas que en medio de la urgencia parecían no tener relación. Es como mirar un cielo lleno de estrellas desde una ciudad sin luces. Durante el día, no, las estrellas siguen allí, pero no puedes verlas. No porque no existan, sino porque hay demasiada claridad alrededor. Algo parecido ocurre con muchas ideas profundas. No desaparecen cuando hay ruido. Simplemente quedan tapadas. Esperan. Y cuando el entorno por fin se oscurece un poco, empiezan a hacerse visibles. En la soledad elegida, la mente muchas veces deja de reaccionar y empieza a explorar. Ya no responde solo a lo que llega de afuera. Empieza a combinar recuerdos, intuiciones, emociones, escenas, preguntas, lecturas, imágenes, todo a la vez, como si estuviera tejiendo un mapa secreto mientras nadie la interrumpe. De pronto, una idea se une con otra. Una experiencia antigua cobra sentido nuevo. Una pregunta que llevaba tiempo cerrada encuentra una pequeña grieta por donde entra luz. Eso no siempre se siente espectacular. A veces ocurre de forma muy simple. En una caminata callada. En una madrugada de insomnio sereno. En una tarde en la que, por fin, nadie espera nada de ti. Y sin embargo, algo trabaja. Algo ordena. Algo ensaya combinaciones nuevas.
La mente creativa se parece mucho a un taller que necesita momentos de puertas cerradas. No para aislarse del mundo para siempre, sino para transformar en forma todo lo que el mundo fue dejando dentro. Porque crear no es producir de la nada. Crear es relacionar. Es escuchar ecos lejanos entre cosas que parecían dispersas. Es ver un puente donde antes solo había dos orillas separadas. Y ese tipo de puente muchas veces necesita silencio. No es casualidad que, a lo largo de la historia, tantas personas hayan defendido sus momentos de retiro, como quien protege un fuego pequeño en medio del viento. Sabían, y quizás sin explicarlo del todo, que ciertas ideas son tímidas, que si las obligas a nacer bajo demasiada presión, se esconden, que si les das demasiado ruido, se rompen antes de tomar forma. La soledad elegida, entonces, no siempre es separación. A veces es incubación. El lugar donde una intuición todavía borrosa encuentra el tiempo necesario para volverse lenguaje, imagen, decisión o visión. Como una habitación donde algo invisible se está acomodando lentamente sobre una mesa. Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene contorno exacto. Pero ya empezó a existir. Y tal vez eso explique por qué, o cuando una persona nunca tiene espacio interior, a veces empieza a sentir que su propia claridad se apaga. No necesariamente porque haya perdido capacidad, sino porque no ha tenido el silencio suficiente para escuchar la forma de su propio pensamiento. Claro que la soledad por sí sola no garantiza creatividad. El silencio también puede llenarse de ruido interno, de ansiedad, de vueltas mentales. Pero cuando ese espacio está relativamente en calma, puede convertirse en uno de los entornos más poderosos para pensar profundamente. Porque pensar profundo no es pensar más rápido. Es dejar que una idea respire el tiempo suficiente como para mostrar sus capas. Es mirar una pregunta desde varios ángulos. Es quedarse un poco más, justo cuando todos los demás ya se fueron. Y en un mundo que premia la velocidad, la respuesta inmediata y la conexión constante, la soledad elegida puede convertirse en un acto casi silenciosamente revolucionario. No para desaparecer, sino para volver con algo más verdadero, más claro, más propio. Quizá por eso algunas de las mejores ideas no nacen cuando estás intentando impresionar a alguien. Nacen cuando, por un momento, ya no necesitas actuar. Cuando el personaje descansa. Cuando la mente deja de exhibirse y empieza a escucharse. Y entonces entiendes que la soledad no era un hueco. Era un taller. Un invernadero. Un cuarto de revelado donde las ideas, poco a poco, empiezan a aparecer sobre el papel. Y eso nos lleva naturalmente a otra pregunta. Si el silencio puede reorganizar la mente, si puede volverla más clara, más profunda y más creativa, ¿qué ocurre cuando ese silencio no es solo accidental, sino practicado de forma consciente? Y entonces aparece otra posibilidad, una todavía más interesante. ¿Qué pasa cuando el silencio no llega por accidente, sino por práctica? ¿Qué cambia cuando una persona no solo se queda sola a veces, sino que aprende a entrar, de manera consciente, en un estado de quietud interior? Ahí es donde la meditación empieza a volverse tan reveladora. Porque la meditación, en el fondo, no es solamente cerrar los ojos o quedarse quieto. Es una forma de relacionarse con la mente de un modo distinto. Es sentarse frente al propio ruido, sin salir corriendo. Es mirar pasar los pensamientos como quien observa hojas flotando sobre un río, sin necesidad de tirarse al agua detrás de cada una. Y esa práctica, sostenida en el tiempo, parece dejar huellas reales en el cerebro.
Con los años, distintas investigaciones han ido mostrando algo que antes parecía casi invisible. La atención puede entrenarse. La reactividad emocional puede cambiar. La relación con el propio mundo interno puede volverse menos caótica y más estable. Eso significa que el silencio consciente no es solo descanso. Puede convertirse en transformación. Como si la mente, al permanecer una y otra vez en ese espacio, empezara a aprender otro ritmo. Un ritmo menos impulsivo, menos arrastrado por cada estímulo, menos secuestrado por cada emoción que aparece. Al principio, muchas personas no encuentran paz cuando intentan meditar. Encuentran todo lo contrario. Encuentran una habitación llena de ecos, una mente que salta, un cuerpo inquieto, una corriente constante de pensamientos que no sabían que estaba ahí. Y eso puede resultar desconcertante. Porque muchas veces uno se acerca al silencio esperando calma inmediata. Y lo primero que encuentra es el inventario completo de su agitación. Pero justamente ahí empieza el aprendizaje. No en la ausencia total de ruido, sino en la capacidad de permanecer un poco más, sin quedar atrapado por todo lo que aparece. Como cuando entras por primera vez en un cuarto oscuro y al principio no distingues nada. Todo parece confuso, desordenado, demasiado denso. Pero si no sales enseguida, si te quedas, poco a poco los ojos empiezan a adaptarse. Y donde antes había solo oscuridad, comienzas a percibir contornos, formas, profundidad. Algo parecido ocurre con la meditación. No siempre apaga la mente de inmediato, pero puede enseñarte a verla con menos miedo, con menos pelea, con más espacio interior. Y cuando esa forma de mirar se vuelve más estable, algo también cambia en la experiencia cotidiana. La atención se vuelve menos frágil, menos dispersa, más capaz de permanecer en el presente sin desmoronarse a cada segundo. Las emociones siguen apareciendo. Por supuesto, el dolor no desaparece mágicamente. La tristeza no se evapora por arte de silencio. Pero muchas veces cambia la manera en la que las atraviesas. Ya no como una hoja arrastrada por el viento en todas direcciones, sino como alguien que, aún sintiendo el viento, empieza a encontrar un centro. Y quizá esa sea una de las transformaciones más profundas. No que la vida se vuelva siempre serena, sino que tú puedas responder desde un lugar menos roto por dentro. La práctica del silencio consciente también parece fortalecer algo muy valioso en una época saturada de estímulos. La capacidad de no reaccionar inmediatamente a todo. La capacidad de dejar un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Ese pequeño espacio lo cambia todo. Ahí se vuelve posible elegir. Ahí la mente deja de vivir solo por reflejo. Ahí empieza a existir una forma más clara de presencia. Por eso la meditación, cuando se integra de verdad, no es solo una técnica para relajarse. Es una forma de reeducar la atención, de suavizar la tormenta interna, de cambiar la textura misma del vínculo que tienes con tus pensamientos, tus emociones y tus impulsos. Es como si, con el tiempo, el cerebro aprendiera a no encenderse con tanta facilidad frente a cada chispa, a no confundir cada pensamiento con una orden, a no tratar cada emoción como una catástrofe. Y entonces el silencio deja de sentirse como amenaza. Empieza a sentirse como entrenamiento, como cuidado, como una forma lenta y profunda de volver a casa. Claro que esto no ocurre de un día para otro. No hay una puerta mágica. No hay una noche en la que todo se ordena de golpe. Pero cada pequeño regreso importa. Cada vez que te quedas un poco más,
Cada vez que observas sin huir tan rápido. Cada vez que aprendes a no pelearte con lo que surge. Porque ahí, muy lentamente, el cerebro empieza a entender algo nuevo. Que el silencio no siempre trae peligro. Que mirar hacia adentro no siempre destruye. Que la quietud también puede sostener. Y quizá eso explica por qué tantas personas, después de un tiempo de práctica, describen algo parecido. No dicen solo estoy más relajado. Dicen me siento más entero. Más claro. Menos arrastrado por todo. Como si, en medio del ruido del mundo, hubieran encontrado por fin una habitación interior que no se derrumba. Y desde ahí, la pregunta ya no es solo ¿qué le pasa al cerebro cuando meditas? La pregunta empieza a ser otra. Si todo esto puede entrenarse, si la relación con la soledad, el silencio y la mente puede transformarse, entonces quizá estar solo no sea solo una circunstancia. Quizá también sea una habilidad que puede aprenderse. Estar solo también es una habilidad. Y como casi toda habilidad humana profunda, no suele aparecer perfecta desde el principio. Se aprende. Se entrena. Se vuelve más habitable con el tiempo. Al principio muchas veces, la soledad incomoda. No porque esté mal, sino porque no estamos acostumbrados a quedarnos ahí el tiempo suficiente. Vivimos en una época que nos enseña a reaccionar rápido a cualquier vacío. Si hay un silencio, lo llenamos. Si hay una espera, sacamos el teléfono. Si hay una incomodidad leve, buscamos una distracción inmediata. Como si hubiéramos olvidado que no todo hueco necesita ser tapado. Que no todo silencio es una falla. Que no toda quietud es una amenaza. Aprender a estar solo empieza, a muchas veces, justo ahí. En no escapar tan rápido. En quedarse un poco más. En permitir que el primer oleaje de incomodidad pase, sin asumir que eso significa que algo va mal. Porque al comienzo, el silencio puede sentirse como una habitación vacía. Demasiado amplia. Demasiado quieta. Demasiado llena de ti. Pero poco a poco, si no huyes enseguida, algo cambia. Ese silencio deja de sentirse como vacío y empieza a sentirse como espacio. Espacio para que la mente deje de actuar. Espacio para no tener que impresionar a nadie. Espacio para no sostener personajes. Espacio para dejar de escapar por un rato. Y eso tiene algo profundamente reparador. Porque gran parte del cansancio humano no viene solo del trabajo, de las tareas o de las obligaciones. También viene de sostener una identidad visible todo el tiempo. De responder. De proyectar. De estar disponibles incluso cuando por dentro ya no queda casi nada. La soledad bien aprendida se parece a quitarse una armadura que ya pesa demasiado. No para rendirse ante el mundo, sino para descansar del esfuerzo de estar siempre expuesto a él. Es como entrar en una habitación donde no tienes que demostrar nada. No tienes que gustar. No tienes que convencer. No tienes que llenar el aire con palabras. Solo estar. Y esa sencillez, que parece tan pequeña, puede ser una de las experiencias más difíciles y más transformadoras al mismo tiempo. Porque estar sin actuar no es algo que nos enseñen demasiado. Nos enseñan a producir, a responder, a ocuparnos. Pero no siempre aporta habitar nuestra propia presencia con calma. Por eso aprender a estar solo no significa aislarse del mundo. Significa empezar a construir una relación menos temerosa contigo mismo. Una relación donde el silencio no sea castigo, ni ausencia, ni examen, sino refugio. Claro que esto no ocurre de golpe. A veces se aprende en pequeños gestos. Un rato sin música. Una caminata sin pantalla. Una tarde donde no corres a llenar cada pausa.
Un momento en el que, por primera vez, descubres que no necesitas hacer nada extraordinario para que tu compañía sea suficiente. Y quizá ese sea el verdadero cambio. Descubrir que estar contigo no tiene por qué sentirse como encierro. Puede sentirse como descanso, como un banco de madera bajo un árbol después de caminar demasiado, como una casa interior a la que por fin puedes volver sin miedo. Entonces la soledad deja de ser una prueba y empieza a convertirse en una forma de presencia. Presencia sin espectáculo, sin exigencia, sin huida. Y cuando eso ocurre, cuando ya no necesitas escapar tan rápido de ti mismo, algo muy silencioso empieza a transformarse. Porque de pronto descubres algo inesperado. No estabas vacío. No estabas perdido. No estabas condenado a sentir ausencia. Lo que necesitabas era aprender a permanecer. Y entonces llega ese momento. El momento en que dejas de huir de la soledad. No porque todo se haya vuelto fácil. No porque de pronto ya no exista ruido dentro de ti. Sino porque por primera vez dejas de correr. Y en ese instante descubres algo inesperado. No estás solo. Estás contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ya no se trata de una ausencia. Se trata de una presencia que habías dejado demasiado tiempo en silencio. Tu propia presencia. Tu propio mundo interior. Tu propia compañía, esperando ser habitada sin miedo. Y quizá ahí ocurre la transformación más profunda. No cuando desaparece toda incomodidad, sino cuando descubres que puedes permanecer sin romperte. Que puedes estar contigo sin sentir que eso es un castigo. Que puedes escuchar lo que hay dentro sin necesitar apagarlo de inmediato. Entonces la soledad deja de parecer un borde oscuro y empieza a aparecer una puerta. Una puerta hacia una relación más honesta contigo mismo. Más quieta. Más real. Y desde ahí, todo lo demás cambia un poco. Cambia la manera en la que descansas. Cambia la manera en la que piensas. Cambia la manera en la que vuelves al mundo después de haberte encontrado. Porque la soledad ya no es solo silencio. Es espacio. Es refugio. Es presencia sin distracciones. Puede doler si la rechazas. Puede pesar si la llenas de miedo. Pero también puede sanar si aprendes a habitarla con suavidad. Porque en ese espacio silencioso, no solo descansas del mundo, empiezas a entenderlo. Y quizá más importante todavía, empiezas a entenderte a ti mismo. Entiendes qué te agota, qué te regula, qué parte de tu ruido venía de afuera y qué parte venía de una conversación interior que llevaba demasiado tiempo esperando. Y tal vez esa sea una de las verdades más suaves y más poderosas de todas. Que aprender a estar solo no es alejarte de la vida. Es volver a ella con más claridad, con más centro, con menos hambre de ruido. Así que, la próxima vez que el silencio llegue, tal vez no necesites llenarlo tan rápido. Tal vez puedas quedarte un momento más. Lo suficiente para notar que no todo vacío es abandono. Y que no toda soledad es pérdida. A veces, es el lugar exacto donde comienzas a volver a ti. Y si este viaje resonó contigo, puedes suscribirte al canal para seguir explorando, con calma, la mente, el cerebro y los misterios de la experiencia humana. Y si te nace hacerlo, déjame en los comentarios qué parte de este recorrido te hizo pensar más, o qué tema te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este silencio. Y hasta el próximo viaje.